10:42 de la mañana aquí en A Fondo, el programa de Fundación Libertad por CNN Radio Rosario. Lo comentábamos al comienzo del programa y lo venimos comentando en realidad semana a semana porque la Argentina politizada de estos tiempos, bueno, la Argentina prácticamente de siempre, sigue con mucha atención lo que tiene que ver con las elecciones, lo que tiene que ver con las elecciones que van a tener lugar este domingo 27 de octubre aquí en nuestro país y que van a ser el capítulo 2 de esta película que podríamos decir se inició con el domingo 11 de agosto, con el domingo de las PASO, que dejó una Argentina que iniciaba por lo menos otra etapa en lo que tiene que ver con lo político partidario, con piezas en el tablero que se van acomodando y reacomodando día a día, con tensiones, con dichos y también con un ambiente que se siente y que se palpa. Por eso tenemos aquí el placer de sumar telefónicamente a esta mesa para que nos ayude a entender un poco más el panorama y lo que está sucediendo en la Argentina. Mariel Fornoni, ella es socia directora de Management and Fit y seguramente nos va a poder explicar mejor que lo que podemos hacer nosotros cómo se está viviendo y cómo se está sintiendo esta Argentina de hoy. Mariel, Garrett la saluda, un gusto tenerla en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Decía, bueno, sí. La verdad es que es un periodo en el cual, creo que desde el 11 de agosto se vive una situación muy particular, ¿no? Porque se esperaba unas PASO más peleadas y que dejaran libre y abierto a la campaña estos meses hasta ahora el 27 de octubre, y el resultado de las PASO dejó como una situación de definición prácticamente de una elección, en lo cual obviamente que deja perplejo a todos, ¿no? A quienes vieron que los números que esperaban fueron mucho más altos y se veían en la situación de tener que armar prácticamente los equipos porque ya se los sentía como equipos de gobierno, y por otro lado, el oficialismo, que esperaba tener una elección más peleada e incluso una victoria en octubre, y se vio un poco desorientado en esta situación, ¿no? Sumado a toda, por supuesto, la desestabilización que se dio en el mercado financiero y que impactó obviamente en la economía real, ¿no? Porque toda esta suba del dólar, del riesgo país y demás, empezó a impactar obviamente en la inflación y en la economía real. Y en el medio la gente, ¿no? Que está un poco viendo esto como una película, pero que lo acepta en su vida cotidiana. Mariel, estamos a 3 semanas de este inexorable domingo. ¿Estas 3 semanas son importantes para el resultado? Digo, ¿es una elección que todavía no está cerrada del todo o cómo se van marcando esos números, por lo menos en expectativa? Mira, la verdad es que, obviamente que después de lo que pasó con las PASO, unos cautos en términos... Obviamente, sí. Porque evidentemente las encuestas dicen lo que la gente dice que va a hacer y después lo que termina haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser cautos. Lo que pasa es que las diferencias fueron muy amplias y la verdad que el eje, digamos, el anclaje desde donde el gobierno venía remontando sus índices de aprobación de gestión y demás, tenía que ver con que la economía parecía que se estabilizaba. Y ese eje lo perdió, digamos, porque eso no sucedió y porque la gente vio nuevamente reducidos sus ingresos y sus posibilidades fuertemente en este tiempo de las PASO hasta ahora. Entonces, más allá de que el gobierno de que el gobierno pensó medidas para poder ir paliando la situación, creo, por lo menos nosotros lo hemos medido, el timing fue como un poco tarde, ¿no? Entonces, hoy nosotros vemos que la situación se mantiene la brecha, e incluso se puede ampliar un poquito más, y no vemos una situación en la cual el gobierno dé vuelta a esta situación. La campaña empezó hace poquito, porque es este último mes, vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que uno ve que la situación no cambia demasiado de las PASO ahora. Mariel, da la impresión, porque recién hablábamos de lo mencionabas de una forma muy interesante, que siempre cuando uno lo escucha así hace pensar eso de que la gente dice que va a hacer una cosa, pero luego eso no necesariamente implica que la gente lo haga. ¿La gente da la impresión de ya estar definida con respecto a lo que va a votar el domingo 27? O digo, aunque lo diga o no lo diga, o es más bien a lo mejor quizá una cuestión de emoción de que va a haber un porcentaje que lo va a terminar decidiendo en las urnas ese mismo domingo?
Mira, por ahora la gente dice, yo te diría que el 80% dice que lo tiene definido, ¿no? Lo que pasa que después, como todo, por ahí, que a veces hay acontecimientos o como cisnes negros que marcan una tendencia para un lado o para el otro, situaciones que todavía se pueden dar, ¿no? Obviamente que uno ve que en la última semana se definen muchas cosas. Después de las PASO, que es esta gran encuesta que deja un poco plasmado cómo está la situación y qué piensa la gente y qué elige la gente, bueno, el voto se define mucho más. Pero eso no quiere decir que, bueno, que pueden darse situaciones en las cuales hagan cambiar de parecer a un porcentaje de gente, ¿no? Esas situaciones, cuando recién mencionabas lo de los cines negros, que como concepto, digamos que cada vez parece permear más en el vocabulario de la gente, y uno se remite a épocas pasadas en la que, por ejemplo, siempre se cuenta la anécdota en la Argentina del ataúd en su momento, del cajón, o uno recuerda por caso en los Estados Unidos, para que también notemos que eso pasaba con mucha fuerza en otros países, cuando George Bush padre mira el reloj en el medio de un debate y le dicen como que si se tiene que ir a algún lado y no tiene intención de prestar atención a los votantes. En la Argentina, hoy por hoy, ese tipo de gestos influyen fuertemente o los hemos naturalizado a tal punto que aunque se digan locuras o se hagan locuras ya no impactan tanto. Recuerdo por caso hace no demasiado tiempo cuando Trump era todavía candidato a la presidencia de los Estados Unidos y llegó a decir en un momento: yo puedo matar a alguien en vivo en el medio de Times Square en Manhattan y no perder un solo voto, y lo dijo cuando estaba en el medio de la campaña, y aún así ganar. Digo, la gente, la sociedad argentina todavía se escandaliza si pasan cosas o se hacen cosas graves por parte de los candidatos. Mira, me parece que hay determinadas cosas que por ahí mueven un poco el perímetro. Yo no sé, sin ir más lejos, hace 2 años en la discusión entre Brancatelli y Vidal hizo que mucha gente le generara una emoción que votó más a favor de Vidal, y eso se viralizó muchísimo y bueno, y generó como un acompañamiento y una solidaridad mayor, ¿no? Y fue una tontería. Lo que pasa es que hoy, a efecto de las redes y demás, todo se viraliza mucho más, y algo que por ahí podían haber visto unos pocos, lo termina viendo todo el mundo, un poco adrede y un poco espontáneamente, ¿no? Pero es cierto que nuestra capacidad de asombro es baja, y si uno mira las cosas que han dicho candidatos de cualquiera de los espacios que estamos hablando, de todos, te diría, los espacios, hay candidatos que han dicho barbaridades y que sin embargo su intención de voto es intacta, ¿no? Mariel, ¿qué tal? Ignacio te saluda. Te quería consultar con respecto a las terceras fuerzas, La Baña, Esper, Centurión, Del Caño y demás. ¿Van a mantener más o menos la cantidad de votos o pensás que justamente los votantes de estas terceras fuerzas se van a definir por alguna de las dos opciones que tienen más probabilidad? Mira, nosotros tenemos en el caso de La Baña una pérdida muy pequeña, y bueno, y en el caso del resto de los espacios, en todos una merma, salvo en la izquierda, que es pequeña, pero bueno, que como la cantidad de votos es chica, representa bastante en términos de su volumen de votos, ¿no? El tema es que tal vez si la elección hubiera sido más pareja, como por ahí se esperaba para más paso, una diferencia de 4 o 5 puntos, la cosa hubiera sido distinta porque se hubiera activado más como el voto útil. Ahora la verdad que el voto útil tampoco tiene mucho sentido en términos de que las diferencias fueron muy amplias. Claro, entonces no se apela tanto a eso. Vimos una merma sobre todo en los espacios más chiquitos. Y en La Baña un poco, pero muy poquito, muy poquito. Incluso yo creo que, bueno, en términos de la situación económica, de cómo, digamos, me parece que la fortaleza de La Baña como candidato y por su expertise se activa justamente en estos momentos, digamos, de gran incertidumbre económica. Entonces hasta podría verse favorecido de alguna manera por esto. Mariel, y otra pregunta más. Después, ya lo sabemos todo, pero después de las PASO el dólar subió fuertemente, el riesgo país y demás. ¿Pensás que los mercados ya han incorporado diciendo, miren, bueno, ya es casi imposible que no gane Fernández, entonces ya lo tienen incorporado? ¿O crees que puede haber un nuevo salto del dólar, riesgo país y demás, de confirmarse que gane la fórmula Fernández-Fernández? Sí,
Sí, yo creo que puede haber una nueva situación, digamos, donde decidan retirar, pero también es cierto que los mercados en términos de probabilidades saben que Fernández tiene las mayores chances. Lo que pasa que en esos términos también lo que pasa es que hay mucha incertidumbre. A ver, uno sabe que una cosa es lo que uno dice en campaña y otra lo que hace después. No es un tema de Fernández, es un tema de todos prácticamente. Han dicho algo y después han dicho lo contrario, ¿no? El mismo Macri o Menem o bueno, prácticamente yo diría todos los candidatos. Y en términos de la política económica de Fernández hay como mucha incertidumbre, ¿no? Porque incluso dentro de los referentes que pueden aparecer en su espacio, no es lo mismo uno que otro en términos de lo que por ahí ideológicamente significa o de lo que uno puede pensar que pueden hacer. Entonces, bueno, en la medida que se empiezan a definir estas cosas, me parece que va a haber situaciones más o menos de confianza, ¿no? Mariel, el tiempo parece ir definiendo que más allá de la jugada de Cristina como vicepresidente, que se ha analizado hasta el cansancio, la gran influencia la han tenido el Massa, que terminó sumándose, como dijo él, a esa familia ensamblada esta semana en Washington, y por otro lado un Lavagna que le terminó quitando votos a ese votante que probablemente se hubiese decantado por Macri. Digo, esas parecen ser las otras dos variables más allá de la variable Cristina que han afectado en estos números que quizás se confirmen a fines de este mes. Sí, mira, acá hay dos cosas. Es cierto que si uno mira los votos de Cambiemos, de Cambiemos del 2015 y ahora de Juntos por el Cambio, la verdad que la pérdida en votos no ha sido significativa. Ha perdido un 2% en algunas zonas geográficas, ha ganado 1 en otras, ha perdido 3% en otras, pero es prácticamente el mismo. El tema es que hay 20 puntos que estaban antes con Massa y con de la Sota en esa interna y que después quedaron con Massa en el 2015 y que quedaron en la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá y que hoy están todos unidos. Lo que pasa es que en ese caso lo que uno ve es que gran parte, que eso era lo que pasaba en las encuestas, gran parte, por ejemplo, de los votantes de Massa o de la Sota o de Felipe Solá en el 2015, 2 de cada 3 te decían que estaban más cerca de votar a Macri, y eso tenía alguna lógica porque el discurso de Massa del 2013 hasta ahora había sido totalmente anticristiano. Claro. Entonces tenía alguna lógica, y después terminó no pasando y terminaron definiéndose por el peronismo, ¿no? O por el, bueno, o digamos en sus distintas variantes, pero hoy todos unidos en el frente de todos. Pero eso me parece que también en esa influencia no es tanto que hubiera sido más o que hubiera sido, sino que lo que primó fue la situación económica. Claro. O sea, uno a veces pierde como noción, pero hoy tenés un 35%, de acuerdo al EPH, 35% de la gente que tiene ingresos promedios familiares de 15.000 pesos, y el escalón siguiente, que es otro 35%, ingresos familiares de 35.000, cuando vos sabés que eso apenas está cubriendo la canasta básica. Sí, que además no llega el 60% de la Argentina, menos de 20.000 pesos por mes, según el INDEC. Exactamente. Entonces, la situación económica tuvo mucho que ver. Es decir, si la situación de los ingresos familiares de las familias hubiera estado en otra situación, evidentemente la gente hubiera mirado, por ahí uno dice, bueno, pero la gente no mira que se mejoró ni en institucionalidad o las obras o esto, lo que dice en general Cambiemos o la gente Juntos por el Cambio. Quizás cuando vos tenés las necesidades básicas satisfechas miras otro tipo de cosas, cuando no tenés necesidades básicas satisfechas tratas de cubrirlas, ¿no? Ahora eso me parece muy interesante, y aprovechamos que te tenemos para hacerte una pregunta más, que quizá a la gente cuando manifiesta su intención de voto le importa o no le importa. Los que dicen que votarían o que van a votar al Frente de Todos, ¿se sabe si lo consideran una opción kirchnerista o una opción peronista, o directamente no les importa? Es decir, votan por lo económico y lo otro no pasa por su análisis. Yo creo que votan por el cambio, ¿no? Ven que esta política económica no les funciona, que se han empobrecido, y no tienen tampoco tan claro qué es lo que podrá hacer el otro, pero votás por un cambio. Sí, algo distinto. Cuando uno lo mira en elecciones en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Cuando los índices
de desempleo crecen, cuando los índices de crecimiento no crecen, ¿no? Que hay recesión y que el desempleo crece, en las elecciones siempre hay cambio entre oficialismo y oposición, independientemente de quién sea. Mariel, te agradecemos muchísimo por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, para tratar de ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando en la Argentina. Te mandamos un fuerte saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit, y estuvimos tratando aquí de desandar algunos de los números que se van sintiendo, que se van percibiendo en la Argentina eleccionaria. Y como siempre uno se queda con dudas, con inquietudes, pero porque la Argentina está en momento de incertidumbre. Y lo charlábamos, lo repasábamos aquí en A Fondo, el programa de Fundación Libertad por CNN Radio Rosario.